Sí, Ya. Ahí está, sí. ¿Desaparece? Ah, perfecto. Entonces, vamos a, bueno, agradecerle a Dios nuestro Señor por esta oportunidad de podernos reunir una vez más en nuestras conferencias del Apocalipsis, de estas bienaventuradas palabras que el Espíritu Santo inspiró a San Juan y le dio a ver a San Juan. Así que como siempre vamos a iniciar pidiendo el auxilio de Dios nuestro Señor el Espíritu Santo, pidiendo que ilumine nuestros entendimientos y encienda en su santo fuego nuestros corazones. Y se lo vamos a pedir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venid, Espíritu Santo, llenad los corazones de vuestros fieles y encended en ellos el fuego de vuestro amor. Enviad vuestro Espíritu, Señor, y serán creadas todas las cosas. Renovaréis la paz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que habéis instruido los corazones de vuestros fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos, según el mismo Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. María, sede de la sabiduría. Rogad por nosotros. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, una Amén. vez más les damos la bienvenida a todos y les agradecemos pues por su compromiso, ¿no? En este sábado para nuestras conferencias sobre el Apocalipsis. Es la primera conferencia que estamos haciendo grabada en el propio sentido de la palabra, así que vamos a ver cómo nos sale. Bueno, porque por si esta, o sea, yo esto no lo voy a hacer público como tal, pero por si llegase a hacerse, compartirse en un link o en otra cosa, pues presentamos a nuestro querido expositor, el señor Cristian Jacobo, y en nuestro grupo de conferencias, Cristo Rey, lo he rebautizado, ¿no? Porque en definitiva, hacia de él, de su misterio sobre los últimos tiempos, es de lo que estamos hablando, ¿no? Así que, sin más, les dejo con el señor Cristian Jacobo. Recuerden, preguntas para el final. Hacemos el mute a nuestros micrófonos. Y antes hacemos la prueba, Cristian, si querés, de compartir pantalla. Dame un segundo. No. Saco. Ahí se mueve. Ahí se está moviendo, de maravilla. Perfecto. Entonces, es Bueno. todo tu micrófono. Perfecto, muchas gracias, don José. Entonces seguimos con la séptima charla del Apocalipsis. Ahora vamos a ver las dos últimas iglesias y vamos a terminar el capítulo 3. Como de costumbre, volvemos al plan general o la división general del Apocalipsis, el versículo 19 del primer capítulo, donde el ángel le había dicho a San Juan que escribiera 3 cosas, lo que había visto hasta ese momento, que es esa primera visión de los versículos 12 a 18 creo que era, una visión de nuestro Señor de Cristo sacerdote, y relacionada, si se quiere, con la primera venida de Cristo y su misión sacerdotal. Luego el ángel le pide que escriba lo que es, son las 7 iglesias, y a esas 7 iglesias las habíamos dividido en 2 grandes partes. Las 5 primeras iglesias por un lado, relacionadas con la primera visión, y luego las 2 últimas iglesias, que es lo que vamos a ver hoy, que va a estar relacionado con la tercera división, que es lo que ha de suceder después de esto, que es la segunda visión, que está relacionada con la segunda venida, y que básicamente lo que hace es describir y desarrollar la última semana de Daniel, y que en el versículo 10 de este primer capítulo había llamado Día del Señor. Habíamos visto en la charla pasada una división, bueno, habíamos dicho que las 7 iglesias eran 7 épocas de iglesia, y vimos las 5 primeras, y la división es bastante, coincidían los autores en general, y es bastante sencilla la división: apóstoles, mártires, doctores, Edad Media y Edad Moderna.
En líneas generales se podía ver todo esto, por ahí puede haber algún detalle donde puede haber alguna duda o algo, pero en líneas generales no hay dudas. Lo que sí es curioso es que a partir de ahora, lo que hace la sexta y séptima iglesia, se termina la concordancia o acuerdo de los autores y reina el caos. Por caso, Castellani dice que Filadelfia es la iglesia de la parucía, conversión de los judíos, anticristo, la odisea del milenio. Eizaguirre dice que Filadelfia comenzó en el siglo XX, que todavía no empezó, y que termina con la parucía, y que la odisea es el milenio. Villot dice que Filadelfia es la victoria de Cristo y de la iglesia, conversión de los judíos, la odisea de la consumación del siglo. Poirier me encanta porque dice que no sabe. Poirier escribió una tesis doctoral sobre las 7 iglesias, la presentó en los años 40, creo que fue, en la Universidad Católica de Washington, Estados Unidos. Y por último, Ramos García, no es el último, pero Ramos García después dice que Filadelfia va desde la Revolución Francesa hasta la conversión del judío, duda si se aplica hasta el anticristo, y la Odisea dice que es la inminencia de la parucía, como ven todo medio vago. Y Holzhauser por último, Filadelfia, dice que va desde el Rey Santo hasta el anticristo, vamos a ver después por qué esto es imposible, y que la Odisea va desde el anticristo hasta el fin del mundo. Así que como ven, no hay para nada de... Por ahí en la sexta iglesia algo relacionado con la conversión de los judíos, casi que todos más o menos coinciden en eso, pero en líneas generales no coinciden, y lo cual para mí es un signo de que todavía no estamos en esas dos iglesias. Y mi opinión, que es totalmente particular, que no la he visto en ningún otro lado, es que las dos últimas iglesias representan y desarrollan la última semana de Daniel, la de Filadelfia, la primera mitad, que es con la venida de Elías, que comienza con la venida de Elías y dura 3 años y medio, y luego la de la Odisea comienza con la venida del Anticristo y también dura 3 años y medio. Primero, antes de meternos de lleno en las 7 iglesias, quiero que repasemos un poquito más lo que ya hemos visto, tanto en las 70 semanas como en el discurso parusíaco, de lo que va a suceder o de los acontecimientos que ya conocemos de esta última semana. Por Daniel sabemos que dura 7 años, que comienza cuando se convierten los judíos, porque son semanas judías, está dividido en 2 partes iguales, y que a la mitad de la semana tiene lugar la abominación de la desolación en el templo. Nuestro Señor en el discurso parusíaco agrega y completa, explicita un poco más todos estos acontecimientos de esta semana. Dice que en la primera mitad va a haber falsos profetas, guerra, hambre, peste y una persecución universal que va a tener como consecuencia la predicación universal. Y en la segunda mitad, que va a comenzar con la aparición del anticristo, que es la abominación de la desolación del lugar santo, de la que habló Daniel. Y luego habla de falsos profetas que van a hacer signos y portentos y de la persecución. Es interesante porque vamos a ver no solo en el transcurso del libro del capítulo 4 en adelante, sino ya en estas dos iglesias, vamos a ver algunos de estos acontecimientos que se repiten, y curiosamente vamos a ver otro acontecimiento que no está ni en las 70 semanas de Daniel, ni en el discurso parusíaco, ni en el resto del Apocalipsis, curiosamente, aunque conozco un sacerdote que lo ve en otra parte del Apocalipsis, este acontecimiento. Bueno, en lo personal, yo creo que no, pero bueno, fuera de eso, no es demasiado importante. Lo que sí es interesante es que ya en la iglesia de Filadelfia vamos a ver algunos acontecimientos que no están en estas dos profecías.
Dicho esto, pasamos nomás entonces con la iglesia de Filadelfia. Como les dije, es la iglesia bajo Elías, y que va a desarrollar la primera mitad de la última semana de año. Destinatario, como siempre, dice San Juan, o le dice nuestro Señor a San Juan, al ángel de la iglesia en Filadelfia escribe. Bueno, esta iglesia recibe solamente alabanzas y ningún reproche, al igual que la de Esmirna, que era la iglesia de los mártires. Recuerden que venimos de la iglesia de Sardes. Yo esto iba a agregar, he hecho dos excursos al final de las dos iglesias. Iba a agregar un tercero, pero si iba a ser muy largo, simplemente lo menciono acá al pasar. Recuerden que venimos de la iglesia de Sardes, que es la que estamos nosotros, donde son todos reproches. Y acá nos vamos al otro extremo y vamos a tener todas alabanzas. Y después en la Odisea vamos a volver al otro extremo a tener todo solamente reproches. Lo cual parecería probar que en la iglesia de Filadelfia y la Odisea suceden cosas que son dos iglesias importantes, digamos, o por lo menos únicas. En parte, si se quiere, confirmaría esa división de 5 iglesias y 2 que hice en su momento. Cardenal Vilo dice, resumo solamente una parte de todo lo que dice, porque no coincide todo, pero la parte que me interesa dice, en efecto, después de la iglesia de Sardes, en sexto lugar está la iglesia de Filadelfia. Y todo lo que se refiere a ella son buenos augurios, por eso no tiene ningún reproche, sobre todo debido al evento peculiar, insigne y completamente singular entre todos los hechos de la historia desde el inicio de nuestros días, a saber, la conversión total, lo acá difiero, lo vamos a ver, de los judíos y su entrada en la iglesia de los gentiles. Yo creo que es una conversión parcial. De aquí que esta iglesia sea llamada Filadelfia, que significa amor de hermanos o reconciliación de hermanos. Como siempre hemos visto, ya el nombre de la iglesia nos indica, nos da una pauta, digamos, de qué época se refiere. Y en este caso encaja también perfectamente, porque Filadelfia es amor de hermanos, no solamente de los judíos que se convierten entre sí, no solamente de los judíos con los gentiles católicos, digamos, esa hermandad y caridad que va a reinar, sino incluso yo me atrevería un poquito más y ese amor que también va a reinar entre los mismos católicos gentiles, eso que tanto vemos hoy que falta, eso se va a dar en toda la iglesia cuando venga el padre Castellani agrega un par de cositas más. Dice, lo que caracteriza a esta epístola, que significa amor de hermanos, son dos cosas bien gordas y claras: la conversión de los judíos y la inminencia de la tentación mundial. Y al final de ella se hace la frase típica, vengo pronto, y la mención de la Jerusalén nueva, que es el final del Apocalipsis. Bueno, pasamos entonces al título de Cristo, que esto ya es muy interesante. Dice nuestro Señor, estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cerrará, el que cierra y nadie abre. Bueno, acá hay dos títulos de Cristo. Por un lado está el santo, el verdadero, y por el otro el que tiene la llave de David. Y es interesante porque cuando se conviertan los judíos va a haber dentro de la iglesia dos grupos, y esto se da atrás de todo el Apocalipsis, dos grupos bien diferenciados. Por un lado los judíos conversos y por otro lado los judíos, digamos, venidos de la gentilidad. Los judíos, los católicos venidos de la gentilidad. Entonces, cada uno de estos dos títulos de Cristo hace referencia a uno de estos dos grupos. Es muy interesante. El santo, el verdadero, ya lo vimos en la charla pasada,
Es el título que se encuentra en el capítulo sexto, en boca de los mártires del quinto sello, cuando claman, es decir, cuando abro el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los degollados, a causa de la palabra de Dios y a causa del testimonio que tenían, y clamaron con voz grande diciendo: ¿hasta cuándo, soberano, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Y estos mártires son, recordemos, los que son llevados ante todas las naciones. Entonces, es lógico pensar que son venidos de la gentilidad. Probablemente la mayor parte de los judíos conversos estén en Israel. Entonces, por esto este título de Cristo se le aplica muy bien a esos católicos venidos de la gentilidad y no de judaísmo. Y acá tenemos una de las primeras coincidencias con el discurso parusíaco, porque nuestro Señor habla en el discurso parusíaco sobre una persecución universal antes del anticristo, persecución que, como les dije, va a permitir o tener como consecuencia la predicación del Evangelio del Reino en todo el mundo. Entonces, estos mártires que ve San Juan son estos mismos de los cuales habla nuestro Señor, y acá tenemos entonces una coincidencia. Servick dice, o Servick, como se pronuncia, que el adjetivo verdadero, veraz, significa fiel con respecto a las promesas. Más si aplicamos esa promesa a la segunda venida, como que ya tiene mucho más sentido todavía. Bueno, esa era la primera de los primeros dos títulos. El segundo título, que es muy interesante, es el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cerrará, el que cierre y nadie abre. Este título es ni más ni menos que una cita. Bueno, tener la llave significa, para los judíos y en general para los pueblos, es tener el pleno dominio sobre la casa o sobre el lugar determinado. Y cuando se habla de la llave de David, es la llave de la casa de David, y todos los autores remiten a Isaías 22:22. Este título de Cristo es una cita de Isaías, ni más ni menos, ni siquiera es una alusión, no, es una cita, dice Isaías. Voy a citar un poco más amplio el texto para que veamos, la veamos en su contexto propio. Dice Isaías: así dice el Señor Jehová de los ejércitos. Ve a ver a ese ministro, a Sobnat, prefecto del palacio, y le dirás: ¿qué haces tú aquí? ¿Y quién eres tú en este lugar, ya que te labras aquí un sepulcro? Te haces un sepulcro en lugar alto, tallando para ti una morada en la roca. He aquí que Jehová te arrojará con golpe viril y te hará rodar con violencia. Te arrollará como ovillo, te lanzará cual pelota en plaza espaciosa. Allí morirás y allí quedarán tus gloriosas carrozas, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Y yo te expulsaré de tu puesto, te arrancaré de tu lugar. Y en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías. Le vestiré con tu túnica y le ceñiré con tu cinturón. Pondré tu poder en su mano y él será como padre de los habitantes de Jerusalén y de la casa de Judá. Pondré sobre tu hombro la llave de la casa de David. Abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Le colocaré como clavo hincado en lugar firme, y será como trono de gloria para la casa de su padre. De él colgará toda la gloria de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos pequeños y desde la copa hasta toda clase de jarro. En aquel día, oráculo de Jehová de los ejércitos, se verá el clavo hincado en lugar firme, será quebrado y caerá, y la carga que había sobre él será destruida, pues Jehová lo ha dicho. Bueno, esta es la cita de Isaías, a la cual hace referencia, cita explícitamente nuestro Señor en su segundo título. El padre Ramos García, que lo cita Straubinger, dice acá algo muy interesante en un magnífico estudio. Él dice: como el histórico mayordomo
recogió del suelo las llaves de la casa de David, así algún día el futuro caudillo de Israel las recogerá con mayor gloria, recibiéndolas de manos del mismo Cristo, que con ellas le transmitirá su realeza suprema, como con parecida figura simbólica transmitió a Pedro el supremo sacerdocio. Es decir, durante estos 3 años y medio de Elías, va a haber un rey católico en Israel, ¿sí? Que va a ser descendiente del rey David, por lo tanto la tribu de Judá, y en este caso, por supuesto, esta es una exégesis, una interpretación, no es algo sí o sí, como prácticamente todo lo que digo, pero si esto es así, Israel sería en ese caso, qué ironía, ¿no? El único estado católico del mundo. Eh, y entonces, digamos, este señor le daría directamente las llaves a este rey, y parecería que este rey judío llamado Eliakim, sea este nombre el verdadero nombre o un nombre simbólico, va a ser muerto después por el anticristo junto con Enoch y Elías, por lo que dice en el final del texto que le cité, cuando dice que se verá el clavo hincado en lugar firme, que ese es Eliakim, será quebrado y caerá, y la carga que había sobre él será destruida, etc. ¿Sí? Parecería de entender que va a ser muerto, y todo indicaría que lo sería por el anticristo. Bueno, esto es lo que hace entonces a los 2 títulos de Cristo de Tigres. Alabanzas, acá hay muchas alabanzas. Dice, conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, que nadie puede cerrar, porque tienes poco poder y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí que te doy a algunos de la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no son, sino que mienten. He aquí haré que vengan y se postren delante de tus pies y conozcan que yo te he amado, porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la tentación, la que ha de venir sobre todo el mundo habitado para tentar a los que habitan sobre la tierra. Bueno, acá hay varias cosas. Primero, está profetizado y se habla de una predicación del Evangelio en todo el mundo. Esta predicación, digamos, se ve claramente en la imagen de la puerta abierta. Eh, esta imagen se encuentra en varios pasajes del Nuevo Testamento, ahí que ya vamos a ver enseguida. Y bueno, lo supone también cuando dice que ha guardado la palabra y no ha negado el nombre. Está suponiendo una prédica, ¿no es cierto? Una confesión del nombre de Jesucristo. Y esto de la puerta abierta, relacionado con la predicación, hay varios pasajes. En los Hechos de los Apóstoles leemos, eh, llegados, reunieron la iglesia y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. En la primera Corintios, San Pablo dice, me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés porque se me ha abierto una puerta muy grande y eficaz. Y así con otras citas bíblicas de San Pablo. Siempre el término puerta abierta se refiere a la prédica del Evangelio. Y como les digo, esto coincide con lo que dice nuestro Señor en el discurso parusíaco, cuando dice, será proclamado este Evangelio del Reino en todo el mundo, habitado, en testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin y demás. Straubinger dice, la palabra de la paciencia mía, así dice el griego literalmente. Según Pirot, mi consigna de paciencia. Según Holtzman, la paciente esperanza en la venida de Cristo. Muy interesante. Como anota Pirot, este versículo abre las perspectivas de la vasta persecución que tratará el capítulo 13, que habla del anticristo. En efecto, si se consideran las iglesias en el orden cronológico, la de Filadelfia precede a la última, en la cual se consumaría con el anticristo el misterio del mal. Interesante este comentario de Straubinger, porque hay casi se ve claro, digamos, que Straubinger
conocía la exégesis de las 7 iglesias como épocas de la iglesia, y si bien no la desarrolla en las 7 iglesias, por lo menos acá la va a entender y la explicación que da está realmente bien. Segundo punto que es interesante, yo creo que importante, es que es una iglesia, al igual que la de Esmirna, pobre en medios humanos. Por eso es que le dice, tienes poco poder. Y esto va en contra de lo que les decía de Paul Hauser, que decía que la época de la iglesia de Filadelfia era la época del Papa Angélico y del Rey Santo, ¿sí? Que según las profecías privadas iba a conquistar más o menos a todo el mundo. Cuando Cristo dice que tiene poco poder, explícitamente contradice la posibilidad de esta profecía. ¿Sí? Va abiertamente en contra. Y sin embargo, tampoco hay que caer, me parece, en el otro extremo de pensar que no va a haber ningún tipo de restauración antes de la parucía, puesto que nuestro Señor dice que cuando venga Elías, no solamente que va a restaurar, sino que lo va a restaurar todo. El problema es a qué se refiere con ese todo y qué cosa se va a restaurar. En lo personal, yo creo que es una restauración que se refiere a Israel, que como vimos, va a tener, va a implicar la conversión de muchos judíos, va a haber un rey católico y se va a reedificar el templo. Para mí, cuando el Señor habla de que Elías va a restaurar todo, se refiere a esto nada más, y no a que las naciones van a ser católicas de nuevo y demás. De hecho, la persecución universal, digamos, de la que habla Cristo es claramente contraria al hecho de que se conviertan las naciones, digamos, en la época de Elías, y mucho menos en la del anticristo. Y el tercer punto es la conversión de muchos judíos, y no de todos, como decía por ahí Bilot, creo que era. Y esto se ve cuando el texto dice, te daré a algunos de la sinagoga de Satanás, y es una conversión, como les digo, parcial, y que refleja lo mismo que dice las 70 semanas, cuando dice, él confirmará el pacto con muchos, no con todos, durante una semana. Yuleman dice, haré que ellos vengan, estos de la sinagoga. Aquí empieza ya la profecía acerca de la conversión final de los judíos y acerca de las postrimerías del mundo. Como ven, otro autor más que aplica las iglesias a la historia de la iglesia y no a 7 diócesis contemporáneas de San Juan. Bien, seguimos. Reprensiones, como les dije, no hay. Exhortaciones, amenazas no hay, pero sí hay exhortaciones. Vengo pronto, mantén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Jesucristo viene pronto. Es decir, dentro de muy poco tiempo, o sea, algo más de 7 años. Ya que cuando el Apocalipsis habla de que el tiempo está cerca, de que Cristo viene pronto y demás, es literal. Nada de que para Dios un año, no sé qué, y que comparado con la eternidad, no sé cuánto. No, literal. ¿Sí? Como les digo entonces, no es casualidad alguna que la frase vengo pronto aparezca por primera vez en la iglesia de Filadelfia. Vamos a ver que en la iglesia de la Odisea hay como un paso más en este anuncio de la venida de Cristo. ¿Sí? Conclusión, la misma de siempre, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y la promesa es, al que venciere lo haré columna en el santuario de mi Dios, y no saldrá más, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo desde mi Dios, y mi nombre nuevo. Es una alusión clara a la Jerusalén celeste que describe los capítulos 21 y 22. Charles, que es un anglicano,
Y dice, el nombre de Dios impreso en la frente de los vencedores muestra que son posesión de Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios denota que Dios dará al vencedor el derecho a la ciudadanía en la Jerusalén celeste. Bueno, entonces hasta acá lo que atañe a la iglesia de Filadelfia. Y por último, pasamos a la Odisea, que es la iglesia bajo el anticristo, la segunda mitad de la última semana de Daniel, a lo cual hay que sumarle los 45 días del juicio de las naciones, lo que va a restar tiempo que sea hasta la segunda vez. Destinatario. Al ángel de la iglesia en la Odisea escribe. Bueno, la Odisea significa juicio de los pueblos, en el cual Jesucristo juzgará a todas las naciones, como vemos, no solamente en Joel 2 y 3, sino en muchos otros lugares, y es una descripción de esos 45 días de los que ya hemos hablado en otra oportunidad. Como vemos una vez más, el mismo nombre de la iglesia nos indica claramente a qué época se refiere. Bueno, obviamente no hay que confundir, como por ahí se hace muy a menudo, el juicio de las naciones, el juicio final. Y como les había dicho, esta iglesia recibe solamente reproches y ningún elogio, al igual que Sardes. Bilot dice, por último resta la iglesia de la Odisea, que significa juicio de los pueblos, con la cual claramente se indica el tiempo de la consumación del siglo, cuando Cristo venga en las nubes del cielo a juzgar a los vivos y los muertos. Bueno, Bilot no es milenarista y por ahí algunas cosas hay que ajustar un poquito. Título de Cristo. Estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Este título está tomado del capítulo 19, en el momento de la batalla del Armagedón, donde nuestro Señor destruye al anticristo y da comienzo al juicio de las naciones. Ahí en el capítulo 19 se dice, y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el sentado sobre él era llamado fiel y verdadero y juzga con justicia y guerrera. Vamos a la guerra. Y que como vemos, este título de Cristo encaja perfectamente en el momento en que aparece en el Apocalipsis, esto ya lo vimos en su momento también. Por supuesto relacionado directamente con la segunda venida de Jesús. Alabanzas. No hay reprensión. Conozco tus obras, no eres ni frío ni cálido, ojalá fueras frío o cálido. Y acá hay dos interpretaciones. Algunos autores dicen que esta tibieza implica pecado mortal, mientras que otro autor como Wittenhauser dice que no se trata de pecados graves, sino de pecados veniales, que cada uno abunde en su sentir. La verdad que no lo sé. Me inclino más por la primera, si tengo que inclinarme por algo. Bueno, exhortaciones y amenazas. Dice, puesto que eres tibio y ni cálido ni frío, voy a vomitarte de mi boca, porque dices, soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres desdichado y miserable y pobre y sin desnudo. Te aconsejo que compres de mí oro acrisolado por el fuego, para que te enriquezcas, y vestidos blancos para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que veas. Yo a cuantos amo, reprendo y castigo, séla pues y arrepiéntete. He aquí que estoy de pie a la puerta y golpeo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bueno.
creo yo, esto es mío, que estas riquezas están relacionadas directamente con la marca de la bestia. Pasamos de una iglesia pobre en Filadelfia a una iglesia rica en la Odisea. Si es rica es porque puede comprar y vender. Si puede comprar y vender es porque recibió la marca de la bestia. Yo creo, y lo vamos a ver en su momento, y ya se lo he dicho varias veces, que hay dos tipos de marca. Una implica apostasía, que la van a recibir unos pocos. Otra no implica apostasía, va a implicar pecado, pero no sé por qué. Y la va a recibir la gran mayoría del mundo, incluso los católicos. Por eso es que esta iglesia eh, va a ser rica seguramente en bienes temporales. Igual no me lo puedo imaginar, simplemente yo estoy diciendo lo que leo, lo que interpreto. No, me cuesta mucho imaginarme muchas cosas, entre ellas estas, pero bueno, yo interpreto lo que leo más allá de que sea fácil o difícilmente imaginable. Straubinson nota que esto es lo contrario de la bienaventuranza de los pobres de espíritu, y Castellani nota lo interesante, dice, a los que amo, dice en el versículo 19, yo a cuantos amo, reprendo y castigo. Entonces, como dice Castellani muy bien, dice a los que amo, por lo tanto no son apóstatas ni réprobos, bueno, por menos, digamos, no son apóstatas, son católicos. ¿Sí? Entonces esto confirmaría lo que acabo de decir con respecto a la marca de la bestia. El otro punto interesante acá es que la parucía no es que está cerca como antes, sino que es inminente. ¿Sí? Y vemos acá una gradación importante en lo que atañe en las iglesias al anuncio de la parucía. Hay tres menciones a la parucía. Primero en la iglesia de Teatira, manteneos firmes hasta que venga. Y la iglesia de Teatira era la iglesia de la Edad Media. Luego, como vimos recién, la iglesia de Filadelfia avanza un poco más y le dice, vengo pronto. Y por último, la Odisea le dice, estoy a la puerta y golpeo. O sea, es inminente. Vemos un avance, una gradación, una cercanía cada vez mayor de la segunda venida. Y esto no puede ser casualidad, y la única manera de explicar esto es si se trata de 7 épocas de la iglesia y no de 7 diócesis contemporáneas de San Juan, ¿sí? Que, como dicen algunos autores, que San Juan le escribe a 7 obispos que dependían de él, no resisten nada más. Así que acá vemos otro argumento a favor de la interpretación de las 7 iglesias como 7 épocas. Bueno, acá hay varios lugares paralelos, no los voy a leer a todos, pero hay 3 cosas que dice Cristo. Estoy de pie a la puerta y golpeo. ¿Sí? En el discurso parucíaco dice, cuando veáis todo esto, sabed que se acerca a las puertas. Y San Lucas en el pasaje paralelo dice, sabed que el reino de Dios está próximo. Ahí especificando bien qué es lo que está cerca. Después en la parábola de las bodas del Hijo del Rey, una vez que comienza la boda se cierran las puertas, y así con otras parábolas, siempre hablando de esa puerta que se cierra y sobre la que se golpea. Incluso hasta Santiago dice, no os quejéis hermanos unos contra otros, para que no seáis juzgados, mirad que el juez está a la puerta. Después, en el segundo punto que dice nuestro Señor, si alguno oyere mi voz, de nuevo, varios pasajes. De las 10 vírgenes dice, más a medianoche se oyó un grito, y aquí al esposo salía a su encuentro. Y cuando dice, por último, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, hay una hermosa imagen en el Antiguo Testamento, en la época ya de Moisés. Pero bueno, también habla de ella nuestro Señor cuando dice, muchos llegarán del oriente y occidente y se reclinarán a la mesa.
con Abraham, Isaac y Jacob. Y en la parábola de las bodas del hijo, ¿sí? Siempre es una cena, unas bodas y una cena, ¿sí? Un convite. Lo mismo dice nuestro Señor: si yo os confiero dignidad real, como mi Padre me la ha conferido, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, etc. Siempre los mismos temas y los mismos tópicos, ¿sí? Si alguno le abre, dice Wickenhauser, él vendrá a su casa y comerá en su compañía, lo que equivale a decir que le concederá sentarse con él a la mesa del banquete escatológico. La conclusión siempre es la misma: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y la promesa: el que venciere, le daré sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Ya vamos a ver más en detalle esto a partir de la charla que viene, esto de los tronos, aunque algo ya habíamos visto. Pero bueno, este Señor con su muerte venció y está sentado junto al Padre en el trono de misericordia, como dice San Pablo a los hebreos. Y los vencedores a su vez van a vencer y se van a sentar con Cristo en su trono de gloria cuando venga. Es la promesa que les hace, que se van a sentar sobre su trono de gloria, sobre 12 tronos le promete a los apóstoles para juzgar a los 12 tribus de Israel. Luego esta promesa se extiende eh, a, a los vencedores, en caso acá como vemos en el Apocalipsis. Dice Straubinger, Pirot, confirmando lo que expresamos en la nota anterior, dice: aquí, como las cartas anteriores, la promesa es escatológica. Los que vencieren en esta iglesia final serán probablemente los mártires del anticristo. Y este trono parece ser entonces el del capítulo 20, versículo 4, que eh, es los tronos que ve San Juan al momento de la segunda vez. El padre Bober dice: sentarse en el trono con Cristo es participar de su realeza. El padre Jelin nota muy interesantemente que la mención del trono, o sea, al final de la carta, es una excelente transición para lo que va a seguir después en el capítulo siguiente, donde vamos a ver que San Juan se va al cielo y ahí asiste eh, a toda una visión donde va a describir, entre otras cosas, ese trono de Dios. Así que, bueno, acá terminaríamos entonces la iglesia de la Odisea, pero hay dos temitas, uno muy cortito y el otro un poquito más largo, que quiero que veamos simplemente a modo de excursus. El primero es el ángel de las iglesias. ¿Quiénes son estos ángeles? ¿Sí? El ángel de la iglesia de Éfeso, de la iglesia de Esmirna, ¿quiénes son estos ángeles? Comúnmente hay dos exégesis o dos interpretaciones. La primera dice que estos ángeles son los ángeles guardianes de, de las diócesis a las cuales le escribe San Juan, ¿sí? En general los padres griegos dicen esto. Y lo segundo es que los ángeles serían los miembros dirigentes de la comunidad, o sea, los obispos, o a cuanto mucho el presbiterio, de esas diócesis a las cuales le escribe San Juan. En general esto es la exégesis del padre Latinos. Problema con estas dos exégesis, además de que ve en las iglesias 7 cartas a 7 dioses de la época de San Juan, que no tiene ningún sentido. Eh, el problema es, en el primer caso, que Dios estaría criticando y reprochándole a los ángeles guardianes, lo cual es imposible. Y en el segundo caso,
el obispo de Éfeso era San Juan. O sea, San Juan se estaría escribiendo a sí mismo y se estaría reprochando a sí mismo. No tiene mucho sentido ninguna de las dos cosas. Pero si tenemos en cuenta que se refiere a una época determinada, entonces la interpretación me parece mucho más fácil y es la que trae la Lacunza. Simplemente cito, dice Lacunza: parece del mismo modo claro que estos 12 ángeles son muy semejantes a aquellos 7, está hablando de los ángeles cuando describe la Jerusalén celeste. Son muy semejantes a aquellos 7 de las 7 iglesias con quienes se habla en el capítulo 2 y 3. De manera que, así como aquellos 7 ángeles no significan otra cosa que el sacerdocio cristiano o la iglesia activa presente en 7 o muchos estados diversísimos que ha tenido hasta el día de hoy, y hay un otro que tal vez falta, así los 12 ángeles de las 12 puertas de la Santa y Nueva Ciudad de Jerusalén no significan otra cosa que el juicio de Cristo o su reino activo, es decir, 12 jueces supremos, uno en cada puerta, etc. Es decir, para Lacunza, este obispo o ángel al cual le escribe Cristo las 7 cartas, sería lo que los teólogos llaman con término técnico Ecclesia Docens o el magisterio de la iglesia, ¿sí? Los obispos encargados de enseñar la doctrina. Por eso es fácil, digamos, los reproches se entienden sin problema y lo mismo las alabanzas. ¿Sí? O sea, digamos, dentro de cada periodo, a todo ese magisterio de la iglesia o ese grupo de obispos unidos al Papa, que durante todo ese tiempo enseñan, a ellos es a los que le escribe nuestro Señor esta disciplina. Y con esto coincide un poco Staudinger cuando dice: no puede tratarse de los ángeles custodios de las iglesias, pues vemos que más adelante casi todos son reprendidos, lo que no se concibe en los espíritus puros que cumplen la palabra de Dios. Pirota observa que la tradición latina ha visto en ellos a los obispos, pero en el Apocalipsis un ángel no representa nunca a un ser humano, y por otra parte, las advertencias tienen en vista a la iglesia en sí misma. También se ha supuesto que los ángeles fueron mensajeros enviados a Juan desde esas iglesias, pero en tal caso el de Éfeso sería el propio Juan y tendría que escribirse así. Poco resumiendo todo lo que les había dicho antes. Y me queda el otro excursus, que es el vencedor. ¿Quién es el vencedor al cual se le prometen todas esas cosas relacionadas con los últimos capítulos del Apocalipsis? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere, etc. Habíamos dicho que las 7 iglesias son 7 épocas. Por lo tanto, el vencedor tiene una relación especial con la iglesia. ¿Sí? Es obvio. Y todos tienen algo en común. Y es que, como les dije, la aplicación de ese premio lo encontramos en los últimos capítulos del Apocalipsis. ¿Sí? Cuando en Éfeso habla del leño de la vida, esto nos lleva al capítulo 22, donde se vuelve a hablar del leño de la vida al describir la Jerusalén celeste. Cuando Esmirna habla que no será dañado por la segunda muerte el vencedor, en el capítulo 20 del Apocalipsis nos dice que los que tienen parte en la primera resurrección, sobre ellos la segunda muerte no tiene autoridad. Cuando en Pérgamo nos dice que le va a dar un nombre nuevo, este es el nombre nuevo escrito que tiene Cristo cuando viene la batalla de Armagedón, hay una relación con eso. Cuando Teatira nos dice que tiene autoridad sobre todas las naciones, nos lleva de nuevo al capítulo 19, donde Cristo va a destruir a las naciones con una vara de hierro. Cuando en Sardes nos habla de que no va a borrar el nombre del libro de la vida, nos lleva al capítulo 21, donde se habla de los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. En Filadelfia, cuando se habla de escribir el nombre de Dios y de la ciudad de Dios
y el nombre de Dios nuevo nos lleva una vez más al capítulo 22, donde dice que el nombre de Dios estará en la frente de los que tengan parte en la primera resurrección. Y en la Odisea, cuando se le promete sentarse con él en el trono, nos lleva al capítulo 20, donde dice que Dios tronos, San Juan vio tronos y se sentaron sobre ellos y se les dio juicio, refiriéndose a los que tienen parte en la primera resurrección. Eh, Lo otro que es importante es que el premio es común a todos los vencedores, es decir, eh, el premio de la iglesia de Éfeso lo van a tener todos los vencedores de todas las iglesias, no es solamente común a los que venzan en Éfeso, los que hayan vivido en la época de Éfeso, ¿sí? Y aquí con todas las demás iglesias. O sea, a todos los vencedores se les aplican todos los premios. Y la razón de esto es, primero y principal, por el inciso común de todas las cartas, porque dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, en plural, no a la iglesia. ¿Sí? En segundo lugar, el Apocalipsis explica qué significa o qué se entiende por el vencedor. En capítulo 21 dice, al describir la Jerusalén celeste que baja del cielo, el que venciere heredará estas cosas y seré su Dios y él será mi hijo. Entonces, los que venzan van a tener una herencia especial de parte de Dios. Esa herencia es la misma que la que tiene Cristo, que es toda la tierra. Y esto nos lleva al Salmo, y nos va a llevar después el capítulo 4 y 5 también. Nos lleva al Salmo 2, donde Dios le dice, pídeme y te daré en herencia todas las tribus de la tierra. Bueno, esa herencia que tiene Cristo, Él la comparte con los vencedores. ¿Sí? Eh, y esto también, ahí, según cómo se lea ahí en la iglesia teológica de Pérgamo, donde dice, hay que venciere, literalmente dice y, hay que guardar hasta el fin mis obras, pero ese y es posible traducirlo como esto es, o es decir, el que venciere, es decir, el que guardar hasta el fin mis obras, le daré autoridad sobre las naciones, etc. Entonces, el que guardare los mandamientos de Dios y demás, a ese se le está prometido como vencedor todos los premios de las siete iglesias. Y por último, en el capítulo 22 del Apocalipsis se dice, bienaventurados los que lavan sus túnicas para tener autoridad sobre el leño de la vida. Y en el capítulo 2 se dice, al que venciere le daré de comer el leño de la vida. Entonces, parecería que, como dice Charles, los que lavan sus túnicas equivale a los vencedores. Dicho todo esto, sigue. Bueno, como les dije, esta herencia es la misma de la que habla nuestro Señor en el Dios Padre, a Dios Hijo en el Salmo. Y que por ahora, como dice San Pablo, no vemos todas las cosas sujetas a Dios, dando a entender que algún día sí lo van a estar. Entonces, cuando llegue ese día, Jesucristo va a asociar así a todos sus hermanos, como dice San Pablo en Romanos, que se hayan hecho acreedores de todas esas promesas. Bueno, acá hay el texto de la Cunza, pero lo paso rápido. Lo que sí, entonces, volviendo sobre la pregunta, después de todo esto, en concreto, ¿quiénes son los vencedores? Los vencedores entonces serían los santos, ¿sí? Son ellos los que van a tener parte en la resurrección primera, es de ellos, con ellos, quien se está formando actualmente la Jerusalén celeste,
como lo dice San Juan. Regocijémonos y exultemos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su mujer se ha preparado. Y se le dio a la mujer vestirse de lino fino, resplandeciente, puro. En efecto, el lino fino, son o es la justicia de los santos. Y díceme, escribe, bienaventurados los que han sido llamados a las bodas del Cordero. O sea, la novia, la esposa, que se está formando en relación celeste, se está formando o vistiendo, haciendo vestido de los santos. ¿Sí? Y esto está corroborado por muchos pasajes de la Sagrada Escritura. Primero principal, el mismo Apocalipsis, cuando dice, bienaventurado y santo, que tiene parte en la primera resurrección. Capítulo 3 de la sabiduría dice, el libro de la sabiduría todo está referido a la segunda venida. Dice, brillarán los justos, o los santos, y discurrirán como centellas por un cañaveral, juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos. Es la misma promesa que se le hace a una de las iglesias que está tomada del Salmo 2, como vimos recién. El Señor reinará sobre ellos eternamente. Capítulo 7 de Daniel. El juicio le fue dado a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo en que los santos tomaron posesión del reino. Zacarías, en capítulo 14, vendrá a Jehová mi Dios y con él todos los santos. Primera de Corintios, ¿no sabéis acaso que los santos juzgarán al mundo? ¿No sabéis que juzgaremos a los ángeles? Judas, he aquí que ha venido el Señor con las miríadas de sus santos, ahí está mal transcrito, a hacer juicios contra todos y redarguir a todos los impíos. Y la viaje, por último, documento del siglo I, dice, y entonces aparecerán las señales de la verdad. Primero, la señal del cielo abierto. Luego, la señal de las trompetas. Y tercero, la resurrección de los muertos. Mas no de todos, sino según está dicho, vendrá el Señor y todos los santos con él. Entonces verá el mundo el Señor viniendo sobre las nubes del cielo. Yo en el texto, cuando les pase el Word, hay un texto muy lindo de Padre Lacunza, que realmente es imperdible. Para resumirlo, simplemente lo que dice es que relaciona esto con las dos, con la primera y la última de las bienaventuranzas del Sermón de la Montaña. La primera dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la última dice, bienaventurados los que son perseguidos por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y él dice que solamente la primera y la última hablan de que de ellos es el reino de los cielos. Y dice que, así como el último son los mártires, la última bienaventuranza se refiere a los mártires, los que son perseguidos. La primera se refiere, digamos, a los confesores. Y entonces él lo que dice, él distingue que en el reino de los cielos, como en todo reino, tiene que haber un cierto orden donde tiene que haber a quienes manden y quienes obedezcan. Y entonces, al decir que el reino de los cielos va a ser de ellos, de estos santos, sean confesores, sean mártires, les está dando a entender que van a tener parte en el gobierno de ese reino. ¿Sí? Porque él dice, no es lo mismo estar en el reino que el reino sea de uno. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo estar como súbdito que tener parte en el gobierno. Entonces, de esto él saca la conclusión espiritual de la importancia que tiene el ser santos. Cuando hablamos de la santidad son, digamos, puntualmente me estoy refiriendo obviamente a los que después de muerto van directo al paraíso, al cielo, ¿sí? Sin pasar por el purgatorio. ¿Sí? Esos que pasen por el purgatorio no van a tener parte en la primera resurrección, solo los que van directo al cielo. Entonces dice Lacunza que la opinión contraria de decir que va a ser todo igual en el cielo, los santos, o sea, los que fueron directos al cielo, que los que pasaron por el purgatorio,
esa opinión, en realidad lo que hace es formar cristianos tibios, mediocres, porque si al fin y al cabo es lo mismo ir al cielo directamente que pasar por el purgatorio, ¿para qué me voy a esforzar tanto, digamos? ¿Sí? Entonces, la conclusión espiritual, digamos, que saca de esto la Kunza y que me parece digna de mención, y ayer justamente traduciendo un libro de Arriola Lagrange, porque uno por ahí dice, bueno, el fin es irnos al cielo, entonces no importa si vamos por el purgatorio o no, pero el cuestión es el cielo, porque hemos sido creados para ir al cielo. Pero no es que hemos creados para ir al cielo de cualquier manera. Hemos sido creados, digamos, para ir al cielo directamente. Y justo ayer leí una carta que le manda, creo que San Francisco de Borja a San Ignacio, justamente le decía esto. Y decía algo así como hemos sido creados para ir al cielo sin pasar por el purgatorio. Eh, entonces esto debe ser para nosotros, digamos, un motivo extra, si se quiere, para aspirar a la santidad, eh, por el premio que Dios ha prometido a todos ellos que purguen en esta vida todos sus pecados y vayan directo al cielo. Y ese premio, obviamente, es el premio que reciben los vencedores a través de toda la historia de la Iglesia, los santos. Y cuando digo los santos no me refiero solamente a los santos canonizados por la Iglesia. Hay miles, es cierto, pero millones y millones que debe haber que uno no tiene idea y que están totalmente desconocidos. Eh, Decía un autor comentando de la Virgen de Fátima, con esto termino. Sor Lucía le pregunta a la Virgen, en una de las apariciones, por dos chicas que habían fallecido hace poco en el pueblo, ahí en Fátima. Entonces, sobre una de ellas, la Virgen le dice que va a estar en el purgatorio hasta el fin del mundo, y de la otra le dice, está junto conmigo en el cielo. Y generalmente, esto dice el autor con muy buen tino, todo el mundo dice, se pone a, a hablar sobre la que está en el purgatorio, dice, y tratando de explicar por qué va a estar ahí hasta el fin del mundo y demás. Ahí el autor explica por qué, en las circunstancias en que murió la chica esta. Pero dice el autor nadie habla de esta, dice, una niña, una chica adolescente, habrá sido del pueblo, un pueblo que se santificó, que fue cielo después de morirse, cumpliendo su deber de estado en un pueblo perdido, remoto, desconocido. Entonces, a lo que voy es que con estos términos, estos santos, de los que digo, sin duda los hay de toda clase y va a estar lleno de estos santos que nosotros no tenemos ni idea, más por supuesto todos los que falten todavía, sobre todo después de estas dos grandes persecuciones, la del quinto sello y la del anticristo, que van a ser numerosas, como lo dice el mismo Apocalipsis. Así que bueno, con esto terminamos, ¿no? Bueno, magistral, como siempre. Querido Cristian, sobre todo, la aplicación espiritual al final. Creo que voy a imitar eso para futuros sermones. Así que muchísimas gracias por esta preciosa conferencia. Y como saben, pues ha llegado la hora de las preguntas y el primero en levantar la mano, nuestro querido Panchi. Así que saben, si quieren hacer preguntas, pues levanten la mano y bueno, vamos en orden. Así que, querido Panchi. Bueno, muy bueno, Cristian, lo que dijiste. Muy buena charla. Yo te quería consultar sobre el rey católico. Yo ¿Va a también. ser solo sobre Israel o sobre toda la Iglesia universal? Una buena pregunta. No, para la Iglesia Universal está el Papa. O sea, ¿No sería una figura equivalente al Papa o el Papa con otro título? no, porque la llave de David es el trono de David, político. La Claro. llave de Pedro es la llave religiosa. Uno de los que confunde esas dos cosas es Castellani. No sé, hubo varias cosas que me salteé, pero bueno. Son dos cosas totalmente distintas. Por eso que Cristo se la da directamente. Cosa que
a la elección del Papa, en principio no, digamos, eso ya es por elección y demás. Pero Claro. lo de David, Dios se lo puede dar tranquilamente a alguien cuando quiera, digamos. Pues yo entiendo que va a ser solamente de los judíos en Israel Israel. y político. Mira vos, qué interesante. Sí, es inaudito para mí también. Sí. Pero digamos, tiene lógica en el sentido de que se conviertan una buena parte de los judíos en Israel. Lo suficiente para ser un reino católico. Claro, y que encima va a estar el Odio de Elías y el templo. ¿Y ese rey católico va a gobernar desde el templo? ¿O va a ser su sede el templo? O no, o tendrá su palacio, porque digamos, yo supongo, por extensión, digamos, porque vieron después en el capítulo 11 dice cuando quieren atacar a Elías, yo me imagino con misiles, con aviones, con lo que sea, sale fuego de la boca de Elías y destruye todas esas armas que lo atacan. Yo me imagino que eso aplica también si quieren atacar al rey católico y demás, digamos. A Israel en general, digamos, o al menos a Jerusalén, que lo van a querer atacar o lo que sea y no va a entrar. Ahí sí que una cúpula de hierro y todo eso. La cúpula de guerra en serio. Pero que esa cúpula de hierro, dicho sea de paso, me hace acordar al Salmo 47. Venid, acercaos y decid, ¿qué murallas tiene, qué defensas tiene? Soy yo, Yahvé, el que defiendo a Jerusalén. Así. Bueno, sí, obvio, va a ser Dios directamente, no va a ser armas. Ya están haciendo un esbozo humano de la cúpula. Con todo este tema de la guerra. Así que, bueno, eso no sé si. Bueno, entonces, ¿Va a haber un sacerdote o ministros ¿Qué cosa? No escuché. en el templo? Si se celebra la misa, tiene que haber curas y demás, ¿no? Sí. Para mí va a haber un papa. Es más, una cosa que me olvidé de decir es que, sí, digamos, por favor. si el ángel de las iglesias son los, digamos, obispos con jurisdicción, o la iglesia docens, que dicen los teólogos, entonces eso sería otra prueba de que en tiempos de Elías y del anticristo va a haber pastores, digamos, obispos, no solamente sacerdotes, sino con jurisdicción. A eso se refiere la punza, digamos. Con sede en Jerusalén. Yo creo que sí. O sea que si tiene jurisdicción, tiene que haber un papa que dé la jurisdicción, así que ahí está la Yo entiendo esperanza. que sí, pero cómo, yo insisto, no tengo idea de cómo, ni dónde, ni nada, ¿no? Pero, Ni quién, sí, pero sí, no, ni hablar. yo sinceramente, también, yo se los he dicho antes, yo guardo mi esperanza también para esos tiempos, porque al fin y al cabo no deja de ser dogma la sucesión perpetua Sí, de es los todo un tema. pontífices. Y lo habíamos hablado la vez pasada, ¿no? Justamente, pero bueno, vamos a ver la palabra a nuestro querido hermano Jorge, que hace ya bastante tiempo que tiene levantada la mano. Jorge. Muy buenas tardes. Me viene a la mente una pregunta y es la siguiente. Está el tema circulando no solo en el ambiente de la tradición, sino en algunos círculos de neoconservadores de las profecías del gran monarca y estas cuestiones que algunos hay que lo presentan como que el legítimo descendiente de San Luis cuando esas profecías vienen de Francia, o el caso español que era El caudillo del Tajo. el caudillo del Tajo, todas esas cuestiones. ¿Cómo se podría, porque reconocemos que en la hora presente no hay quien haga una definición, sino que debemos de mantenernos con la interpretación auténtica que se ha venido dando hasta 1958, cuando era Pío XII? Lo que quiero preguntar es cómo se compaginan estas profecías o revelaciones privadas, que es el término, con este anuncio del rey que se ha de manifestar en la época de la Odisea.
de Filadelfia. Esa, Filadelfia, corrijo. Yo no veo forma de conciliar esas profecías privadas con el Apocalipsis, la verdad. Yo no veo. Si alguien puede, pero yo no. Porque todas las naciones son claramente opuestas a Cristo durante la época de Elías. Por eso la persecución universal de la que habla Cristo, que ocurre bajo la línea de Elías, después ni hablar con el anticristo, ¿no? Pero por eso no le veo forma de. No creo yo que sean verdaderas esas profecías. Por lo menos no tengo de meterlas, digamos. La otra, a menos que esas profecías se apliquen después de la venida de Cristo durante el milenio. Ahí sí todas las naciones van a ser católicas, pero Sí, antes de eso yo no veo dónde meterlas. No. entiendo, perfecto, entiendo el punto. Y por otra, pues, sí, muy bueno que haya incluido la exhortación al final de esta conferencia de hoy sobre el llamado a la santidad, para que lo tengamos todos en cuenta. Por supuesto, sí, fue un final muy alentador. Yo, como comentario personal, yo, lo personal, he tenido bastantes problemas con gente tradicionalista, porque se ofenden porque cuando uno le dice que la profecía terminó con San Juan en Ven Señor Jesús. Ahí termina. La Después, revelación pública termina. exacto. Pero, y todas las revelaciones privadas que la iglesia ha aprobado, Verbigracia y el Sagrado Corazón de Jesús, o este tipo de revelaciones que, bueno, normalmente están en línea con la revelación pública, ¿no? Las Sagradas Escrituras. Así que, pero tengo entendido que estas revelaciones privadas como tal no son vinculantes, como sí lo es la revelación pública. Y entonces mucha gente se me ofende cuando yo le digo que aquello de Gran Monarca o aquello de los 3 días de oscuridad, bueno, pero usted me dice que son 3, pero la Sagrada Escritura me dice que son 45. Entonces, guárdese un cajón de velas de la Candelaria, no solo una, un cajón entero, porque es que usted dice que cree esta profecía privada que son 3, pero San Daniel, el profeta San Daniel me dice que son 45. Así que no, nuestra norma tiene que ser la profecía pública, ¿no? La que termina con San Juan, sin desprecio, porque la Santísima Virgen, nuestro Señor Jesucristo, han hablado también a personas, vuelvo a repetir, el Sagrado Corazón, que es creo que es de la preferida de la espiritualidad católica de todos, pero como tal, vinculante es la palabra de Dios hasta San Juan, el Señor Jesús. Igual, digamos, dentro de las revelaciones privadas, hay revelaciones que son puramente, no sé, espirituales, como la de Santa Margarita. A lo sumo está bien, fue la profecía de que ibas del rey de Francia y demás, pero no se puede hacer exégesis de la Sagrada Escritura. Por lo general, las revelaciones privadas. Claro. Y aunque lo hicieran, digamos, obviamente hay que juzgar la revelación privada a la luz de la revelación pública, de sentido común, digamos. Si no, es un desorden hacerlo al revés. Porque por algo está la revelación pública, no puede tener prioridad la revelación privada, que ahí se puede mezclar error, se puede mezclar malentendido, se puede decir, o sea, puede que Sí, no. Superstición, ¿viste? Superstición, sí. Forma parte, digamos, del mismo caos y desorden, digamos, de general que vivimos. No es que es mucho más amplio el problema, me parece a mí, pero es uno de tantos síntomas. Por supuesto. Antes había visto que Diego y María Constanza habían levantado la mano. No sé si quieren todavía participar. Bueno, como quiera la señorita, no hay problema. Primero las damas. Ya respondieron mis primero preguntas las damas. con lo que fueron hablando, así que puedo ceder la palabra, pero aprovecho ya que Bueno, está bien. para agradecerte, Cristian, y coincido con Jorge en esto de la parte final del exhortar a, que no da lo mismo, ciertamente. Sí, ahí
Lacun se lo explica muy bien, yo lo expliqué con mis palabras muy así nomás, pero Lacun se lo explica muy bien, así que léanlo después, cuando les pase Por la- Claro. supuesto. Pero gracias. Dale, Diego. Sí, claro, teniendo en cuenta que nuestro Señor Jesucristo, cuando vuelva, va a restaurar todo por el fuego. Eh, el todo ese que se refiere, que hacía alusión, digamos, necesariamente tiene que ser la restauración de Elías. Ese todo tiene que hacer alusión necesariamente a Israel. Eso fue lo que había explicado hace rato, lo que habías dado a entender, puede ser. Pero son dos tiempos distintos, porque uno es cuando venga Elías, y Sí. después Cristo aparece 3 años y medio, 4, 7 años después, digamos. Y ahí Es ese decir, fuego de que, Cristo es el juicio de las naciones. claro, el tema del restaurar todo, de lo que todo restaure Elías, Sí. digamos, va a ser de vuelta destruido, va a ser de vuelta dañado, para después de vuelta volver a ser destruido, porque de vuelta a ser restaurado por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Sí. Entiendo que sí, no queda otra, porque el anticristo no deja nada, justamente. Va a profanar el templo, va a matar al Eliakim. Sí. o sea, entonces Elías, además de restaurar eh, todo Israel, también va a hacer una restauración en el mundo, entonces, se puede decir tranquilamente eso. O solo en Porque, Israel. porque en el mundo. Porque dice que lo restaurará todo, Elías. Por eso, para mí es una restauración de todo dentro de Israel. Ahí está, perfecto. Eso es lo que yo también había entendido. Quería saber si había entendido Claro, mal o no. pero el Listo. mundo va a seguir a nivel estados, naciones, va a seguir de mal en peor. Por eso las persecuciones de todas las naciones a los católicos. Porque son Exactamente. anticatólicos. Por eso la ironía de que Israel sea el único estado católico en ese momento va a ser una locura, digamos. Todo al Justamente, revés, digamos, todo al el que revés. menos. Claro, todo lo que... No, increíble. Después, con respecto a la iglesia de Filadelfia, que tiene mucha similitud con Sardes, perdón, con Esmirna, porque recibe alabanzas. Digamos, estaba viendo yo, parece ser, corregime Cristian, o corríjanme todos, que tiene las mismas similitudes, como porque arranca un proceso de expansión en cuanto a la conversión, y también creo que no sé si durante esa expansión o al final de los 3 años y medio, el martirio viene. Así es que puede ser que más o menos la cosa así. Ya después cuando veamos un poco la cronología, Bueno. que avancé, no, yo creo que esa persecución del quinto sello va a ser, es difícil, más o menos dentro de un año de estar Elías, digamos. No va a ser al final de Elías, va a ser un poco antes, me parece. Porque Claro, falta, para que termine esos 3 años y medio de Elías, faltan los 7 sellos, son los 7 sellos, la mayoría de las trompetas, todo eso cabe dentro de los 3 años y medio de Elías. En los 3 años y medio de Anticristo entran las 7 copas, cae Babilonia, pero O sea, ahí van que va a haber martirio durante la predicación de Elías. Claro, sí, los mártires estos que son llevados a buscar a Cristo, que les he llevado ante tribunales y jueces, Eso es un nuevo dato. ¿Eh? Eso es un nuevo dato para mí. O capaz que no puse atención, pero yo bueno, pensé sí, que la persecución iba a ser hasta el anticristo. Recién ahí. Pero me decís que antes también. nuestro Señor dice, seréis llevados ante gobernadores y reyes, y eso es en la época de Elías, porque después aparece el anticristo. Porque seguís el orden y aparece después el anticristo. Y también pareciera que en la última iglesia los martirios y eso van a ser menos, porque si son todos reproches y pareciera que nadie va a jugar. Es una de las grandes dudas, porque en realidad, vamos a ver después en capítulo 7, San Juan dice que los que son muertos por el anticristo es una cantidad innumerable, dice. No se puede contar de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Por eso, pero para mí, digamos, la persecución del anticristo comienza apenas asume el anticristo. Y para mí va a durar poquito. Relativamente poco. El tema de la marca, obligar a la marca, lo que no se le ponen, las persecuciones nos matan. Y después viene
casi todos los 3 años y medio reinando el anticristo, y ahí es la iglesia donde de alguna manera compagina y se compromete con el anticristo. No sé, es muy difícil imaginármelo, pero no veo otra, la verdad, pero bueno. Pero sí, es raro, y yo Bien, una también lo he cosita más, pensado. ¿Mm? perdón. Diego. Una cosita más, muy cortito nada más. Entonces, el tema de respecto a lavar y no lavar los vestidos y no manchar, siempre va a ser alusión a la santidad. Nada más que a Yo eso. entiendo que sí. Digamos, abarca todo en realidad. Por eso. Uh-huh. Sí, sí. Perfecto, entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta antes de que yo? Todas estas faltan mis preguntas. No, mentira. No, mentira, en realidad es una cortita, porque no sigo sin tener un poquito claro el tema del rey católico, entonces, así para recapitular, sí, porque no deja de ser un poquito sorprendente, inaudito, desubicado, hasta uno pensaría que qué cosa tan desubicada, pero bueno, o sea, es un descendiente de la tribu de David, pero no sigo teniendo... De Leví, de la casa de David. Ok, pero no entiendo en qué momento o cómo o por qué se le da el señorío temporal sobre Israel. ¿A causa de qué? ¿Qué ocurre? La conversión de los judíos y la venida de Elías. Ok. Y entonces se escoge en ese momento uno de la casa de David, o sea, un descendiente genealógico de David, a toda esta pariente de nuestro Señor, ¿no? Si es de David, para que reine sobre el reino católico de Israel. Ok, igual ese reino tampoco va a ser la panacea, digamos, o sea, no es que todos los habitantes de Israel van a ser católicos, el Apocalipsis lo niega explícitamente a eso, digamos. Va a tener un poder sobre Israel incluso medio precario, digamos. Se le van a oponer dentro de la nación misma. Seguro, sí, dice que va a ser pisoteada por los gentiles, toda esa parte cuando dice el Apocalipsis que cita a Cristo, se refiere a las épocas de Elías, o sea, esto está este rey, digamos, o sea, no es que lo mismo cuando describe el templo, que una parte del templo va a ser profanada, o sea, todo ese tipo de cosas durante Elías, digamos, o sea, que se deja a los gentiles y qué sé yo. Por eso, como es una conversión parcial de los judíos, la restauración es parcial, en el sentido precaria, por decirlo de una manera. O sea, no, hasta que venga Cristo no va a ser total las cosas. O sea, por eso que después viene el anticristo y se encuentra en el mismo Israel seguramente mucha gente que va a estar contenta porque lo matan los dos testigos. Pero, o sea, no es que... Sí, que se felicitan, se envían regalos por la muerte de los dos testigos. Pero entonces acá quiero hacer una conexión con entonces ya el milenio, creo que esa conferencia ya la hemos tenido. Entonces, tengo entendido entonces que el milenio va a ser el reino temporal dado a Cristo, pero entonces como que Cristo, yo creo que es una de las opciones del milenarismo, pondría a un representante suyo en la tierra, así como tiene un representante en el sumo sacerdocio, en el papado. ¿Sería este mismo rey de la casa de David, pre-parusíaco? Creo que no, porque lo mata el anticristo, parecería, por lo que dice Isaías que leímos, el anticristo lo mata a este rey Eliakim. Pero habría entonces una sucesión, en todo caso, con este rey pre-parusíaco de Israel. Puede ser, puede que sí, puede que no, no sé. Dios le puede dar de vuelta la llave a otro. Varios reinos. Puede que haya varios reinando en nombre de Cristo, del milenio. Muchos, pero en Jerusalén o en Israel va a haber uno solo, seguramente. Claro, exactamente. En el resto de las naciones sí, cada nación tiene su reino, obviamente. Claro, eso. Pero de quién va a ser en Israel no tengo idea. No. Sería lógico que fuera un descendiente, pero no sé si está obligado que sea, digo, de este Eliakim. Pero no sé si está obligado. En todo caso, el reino temporal dado a Cristo, y bueno, y Cristo que pone a los suyos a reinar, lo que quiero saber es cómo, no, entonces me está diciendo que no es necesario que sea una sucesión de este reino preparusíaco de Israel.
y entonces ya no habría un solo rey sobre todo el mundo ¿Durante el milenio? durante el milenio. No, yo creo que el de Israel va a gobernar sobre todo el mundo, indirectamente, digamos, Ok. porque todas las naciones que tengan su rey van a llevar sus embajadores a Jerusalén para recibir las leyes que tienen que llevar, eso lo vimos. Sí, sí, pero estoy tratando de rebobinar porque entonces me viene la pregunta que capaz que ya la respondiste, pero bueno, no está mal refrescar. Entonces, si va a haber un rey político en Jerusalén, ¿qué obsta que sea Cristo mismo quien reine visiblemente? Primero que la iglesia dice que es peligroso enseñar eso. Yo sé, está la doctrina, pero bueno, ¿qué obsta? Segundo, que turísticamente no está visiblemente Cristo, está claramente invisiblemente, digamos, durante el milenio. Ese famoso texto de Isaías que lo cita Ramos García cuando dice, las naciones le dicen a Cristo, realmente tú eres un Dios escondido, que se usa mucho de la Eucaristía. Uno lee el contexto y está hablando del milenio. Cristo está escondido. O sea, y la acusa prueba que los muros de la Jerusalén celeste lo que hacen justamente están no para defensa o para que ataque, sino justamente para que desde la tierra no se vea lo que pasa adentro de la Jerusalén celeste, que va a estar Cristo con los santos, invisible. Que se va a aparecer todo, muy seguido a él y los santos, sí, sin duda. Pero que esté él reinando visiblemente, parece que Hay no. reserva. Ok, perfecto. Además, No hay Dios siempre ha delegado digamos, el poder, el mando. Sí, sí, sí. Es propio de él, digamos, siempre ha compartido, digamos, Dios comparte absolutamente todo, nos comparte, desde naturaleza, su hijo, el padre, sacerdocio, la realeza, su alegría, su cruz, Ok, todo, hace sentido. uno hace una listado y son todos. Por eso, por ahí uno se piensa y que le cuesta compartir cosas y después uno piensa en Dios y todo, uno hace decir, sí, No es miserable. como nosotros. Nos cuesta compartir cosas. Eh, Hasta el mate. sí, no, bueno, el mate, que no comparte el mate va preso. Y bueno, dice que después del COVID mucha gente quedó idiotizada. No, 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 cada quien con su propio mate, güey. Pero ok, muchísimas gracias porque ahora ya me queda un poco más claro por ese lado. Pero hay otra pregunta, ya no tanto el rey católico, ok, hace sentido, pero entonces ya es a la predicación del evangelio del reino sobre todas las naciones. Si decimos que solo va a haber una restauración y hasta ahí no más, solo en Israel, a ver, la predicación del evangelio del reino en todas las naciones, hasta los rincones a los que no ha llegado, implica también una estructura misionera que no la tenemos o no. No implica. Esto ya lo vimos ya. Bueno, refrescame, por favor. Digamos, los católicos van a ser llevados ante gobernadores y reyes a juicio, ¿sí? De todo el mundo, de todas las naciones que van a ser apóstatas y enemigas de Cristo, de Elías. O sea, los que Elías cuando venga va a empezar a predicar. Además de convertirse en los judíos, se van a convertir seguramente otros gentiles o protestantes, lo que sea, más los católicos que ya haya, y ellos le van a creer a Elías. ¿Sí? Y esos que le crean a Elías van a ser llamados y llevados ante gobernadores y reyes a juicio. ¿Sí? El hijo entregará al padre, el padre a la madre, que es todo eso, que entre sí dentro de la misma familia se van a acusar y se van a para... Entonces, ahí cuando los católicos estos sean llevados de entre todas las naciones, a cada nación, digamos, a su rey o a su juez dentro de su nación, ahí van a predicar el evangelio del reino, no es que van a enseñar el catecismo. El Señor dice, y será predicado el evangelio del reino a todas las naciones. O sea, la buena nueva de la inminente venida del reino. O sea, lo que van a predicar esos católicos va a decir lo mismo que Elías. Cristo viene pronto, arrepiéntanse. En sustancia es eso. Es la misma prédica de San Juan Bautista, de Cristo, de los apóstoles. ¿Sí? Arrepentidos que el reino de Dios está cerca. Okay. Eso va a ser esa es la predicación universal de la que se habla. No en se todas habla las partes del mundo va a haber entonces ese testimonio. Cristo viene pronto, arrepiéntanse. Que todo eso van a ser llevados ante los jueces, para ser, y muchos de esos van a ser muertos. ¿Sí? No digo que todos,
tampoco van a ser llevados todos los católicos ante los jueces, van a ser llevados algunos, y de entre esos que son llevados, muchos a su vez van a ser muertos. Otros a lo mejor, no sé, le dan 3 latigazos y lo sueltan, no lo sé, pero ese llevarlos ahí ante gobernadores y reyes va a tener como consecuencia la predicación universal del Evangelio del Reino. Es a eso a lo que se refiere. No es misiones, no es conversión de las naciones, no es nada de eso. Porque el Señor dice, en testimonio dice, no es para conversión, pero es testimoniales, Cristo viene pronto, arrepiéntase. A cosas distintas que crean. Por supuesto, ya, pues, Ok. pero eso seguramente lo va a ver todo el mundo. Mejor son juicios que se ven públicamente en todos lados, digamos, en la tele, en lo que sea, y bueno, entonces los católicos estén defendiendo que va a hablar el Espíritu Santo por ellos, que dice Cristo, y uno no tiene que preocuparse. Ahí va a decir, va a empezar uno, les va a predicar y decir, Cristo viene pronto, arrepiéntanse. Obviamente, capaz que dicen otras cosas, pero en sustancia, me parece que va a ser eso. Sí, de hecho dice que no se preocupen de qué van a decir cuando sean llevados, porque el Espíritu hablará por ellos. Y una cosa interesante es que Elías, cuando venga, los restaurará todo, no dice los restaurará todo, no dice destruirá todo. O sea, que van a quedar muchas cosas de tecnología, de cosas que se pueden llegar a utilizar como para transmitir el mensaje que dice Cristian. Bien. Sí, el Apocalipsis supone la existencia de una tecnología más avanzada, digamos, en varios lugares. No solamente el tema de la destrucción de Babilonia en una hora, que será una bomba atómica o lo que sea, sino también eso, justamente que de todas las naciones van a ver la muerte de Elías. Eso ya lo vemos hoy en día, no hace falta imaginarse nada, ¿no? Claro. Como que es un espectáculo televisado. Sí, como Gaddafi, como Saddam Hussein, como... Bueno, también hace sentido, sí. Ya lo hemos visto, ¿no? No hace falta... No es nuevo. Imaginarse nada, ¿no? Ya no hay que imaginarse nada como hacían los antiguos. El mismo Lacunza que decía, los 2 testigos no pueden ser 2 personas individuales porque los van a ver de todo el mundo, decía. Y hoy nos reímos de ese sí, pero bueno, obviamente tenemos más elementos para cosas, pero para hacer exégesis, pero bueno, es eso, ¿no? Eso. Bueno, muchísimas gracias. Esto fue bastante iluminador y perdona si tengo memoria a corto plazo, pero bueno, es bueno refrescar si es mucho, ya. Lo que sí, antes, no sé si vas a decir algo de la charla de Pastorino, pero por lo que hace a la charla próxima nuestra, sí, entiendo que, déjame ver que vos no podías... El 19 no puedo atender ni a mi madre. El 26 no estoy seguro, que sería nuestra próxima conferencia. Se ríe Diego. Si es que el 19, le explico, bueno, del 14, no mentiras, del 16 al 30 de julio voy a estar ejerciendo funciones diaconales en Miami. Es un movimiento de gente impresionante. Pero acabé de hablar yo con el padre Derrington hace 1 o 2 días y él me dijo como tal, porque yo le pregunté qué horarios va a haber, y sí me dejó claro, 18 y 19, full. Por eso 19 nada. Pero me dijo que el resto del tiempo yo iba a ser más un poco libre. No sé a qué se refiere también con libre. Pero de momento yo creería que podríamos dejarlo para el 26. ¿Por qué no? Bueno. ¿Por qué no? Pero yo te estaría también a vos en privado, yo estoy en público confirmando antes, si puedo, el día 26. Creería que sí, porque me dijo que el resto iba a ser libre. Pero ¿cuánto antes me estarías confirmando? El mismo 16 o el 17 que llego a Miami, te estaría yo confirmando. Porque pediría yo permiso en caso de que haya, o es muy justito avisar. Bueno, no, yo tengo que dar otras charlas. ¿Otras qué? Otras charlas. Ah, ok. O lo dejamos seguro para otra fecha. ¿Y el 2 de agosto? Otro primer viernes de mes. Ok, primer sábado. Sábado. Ah, sí, ¿se complica mucho? No, pues no necesariamente. No, pero
pero tendríamos que hacerlo más o menos a esta hora porque hay otros miembros de nuestro grupo que viste que ya ahorita de hecho se están disponiendo ahora para su práctica del primer sábado de mes, lo cual es muy laudable. Dicho sea paso, entonces ¿te parece? Sí, entonces primer sábado de agosto. En principio sí, igual yo tengo también que hablar con esta gente. Entonces hagamos una cosa, o el 26 o el 2, pero yo te confirmo Ok. mañana o pasado ya. A ver. Perfecto. Pero lo que sí, entonces, mis queridos amigos, les voy a pedir el favor, incluso para ustedes mismos, no se pierdan ninguna de nuestras conferencias, pero la del próximo sábado realmente no se la pueden perder, es un pecado mortal, imperdonable, no perdérsela, porque a Dios gracias, el doctor Walter Pastorino ha podido hacernos un tiempito para darnos, no nos va a dar una, nos va a dar dos, gracias a la gestión de, de estos que tenemos aquí presentes. Así que a Dios gracias, va a ser la próxima, el próximo sábado a las 5 de la tarde, hora argentina, 4 de la tarde, ay no mentiras, 3 de la tarde, hora colombiana, 4 de la tarde, hora de aquí, hora local. ¿Y de la segunda charla hay fecha o no? Ay no, de esa no, pero eso sí va a ser después en agosto, cualquier. Un momento, perfecto. De hecho, creo que va a ser una semana, así como estamos haciendo ahora. Primero la tuya, una semana después la de él, igual. Primero la tuya, una semana después la de él. Aprovechando, para que por favor, y si ustedes quieren invitar a otros amigos suyos que ustedes sepan que gusten del tema, por favor invítenlos, pero por favor no se la pierdan. Entonces, 5 de la tarde, hora argentina, 3 de la tarde, hora de Colombia, 4 de la tarde, hora local. Y lo otro, la próxima charla nuestra, vamos a ver empezar con capítulo 4, pero lo más seguro es que leamos todo el capítulo 4 y todo el capítulo 5, porque quiero explicar unas cosas generales y después nos vamos a poner versículo por versículo, así que para que lean ya todos esos dos capítulos, digamos, así los tienen frescos y demás. Perfecto. Así que bueno, sin más, vamos a agradecerle a la Santísima Virgen. Y después, bueno, tanto Frank como yo le estaremos compartiendo los dos links del video. El que quede mejor es el que también vamos a usar con Pastorino. Y nosotros, de ahora en adelante. De ahora en adelante para tener ya un registro propiamente dicho. Eso de los audios, viste. No sé cómo no se me había ocurrido antes. Así que vamos a agradecer a la Santísima Virgen en este primer sábado de mes, justamente, suplicar a ella, en su inmaculado corazón, que es trono de gracia y de misericordia para nosotros, los pobres pecadores. Vamos a suplicarle que nos ayude a entender estas cosas, a guardar estas cosas de la palabra de Dios, así como ella lo guardaba en su corazón. Y se lo vamos a pedir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora y abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos del mensaje de Señor Jesucristo. Amén. María, trono de la sabiduría, Ruega por nosotros. María, refugio de pecadores, Ruega por nosotros. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les pague, muchas gracias.